Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que nos encuentren, donde quiera que se encuentren también ustedes. Un feliz inicio de año, después de las bromas pesadas del señor Raúl Lara, que ya estaba dando por terminado el programa en Facebook, y también acá en lo privado, ya estaba haciendo berrinche, ¿no? Bienvenidos a una emisión más de A Través de la Niebla, en este 2022, ¿no? Eh, Venimos con todas las ganas, hemos hecho una recopilación de los temas que nos han propuesto, algunos que también hemos sugerido nosotros, y bueno, pues finalmente ya estamos aquí para presentarles, ¿no? Esta nueva temporada con temas que esperamos que les agraden, ya saben, queremos creer en muchas cosas, algunos somos más radicales que otros en nuestras posturas, pero bueno, al final lo importante es que ustedes se lleven tres visiones distintas sobre temas en las que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado, ¿es cierto? ¿No es cierto? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y qué opciones tengo para creer o no creer? Señor Raúl Lara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mario, Porras, pues feliz año. Ya el fin de año, como dice Porras, estuvo medio intenso para nosotros. Pero bueno, aquí seguimos, gracias a Dios, y esperamos seguir un ratotote más. Así es que, digo, afortunadamente han crecido el número de suscriptores, nos ayudan colaborando, nos ayudan compartiendo, nos ayudan invitando a la gente a que se suscriba al canal o al Spotify, ¿no? Pero bueno, señor Mario Crespo, ¿cómo estamos? Bien, gracias Raúl. José Luis, buenas noches a todos nuestros amables radioescuchas, oyentes y videntes. Así es. Feliz inicio de año, la verdad, este año yo estoy seguro que nos va a ir un poquito mejor de lo que nos fue el año pasado, que no nos podemos quejar. El proyecto va creciendo, va viento en popa, y en los proyectos personales, pues mis mejores deseos para todos ustedes, para José, para Raúl, pero también para nuestro público inteligente. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy es un tema sabroso, caliente, principalmente porque, digo, la ciencia y la religión tienen años enemistadas. Personalmente creo en lo que diría un escritor francés, Fabre d'Olivet, ¿no? Que decía que era necesario reunir de nuevo en un diálogo a la ciencia y a la religión, que no era posible que se mantuvieran, ya que realmente una y la otra podían trabajar muy bien juntas si ambas abandonaban estos radicalismos, ¿no? Porque la espiritualidad es un elemento necesario para el ser humano y la certeza científica es un elemento que sería indispensable para quitar el dogma y convertirlo en, una, en un facto, ¿no? En un hecho comprobado. Y vamos a hablar precisamente de creacionismo. Creacionismo y por lógica, pues tenemos que hablar también de la evolución, ¿no? Y al hablar de creacionismo, pues nos estamos basando básicamente en, en el primer libro de la Torá, ¿no? En el primer libro de los 5 libros escritos por Moisés, El Génesis. Bereshit, ¿no? El Génesis en griego, ¿no? Que habla sobre el origen del mundo, ¿no? Que habla precisamente sobre este comienzo del mundo, que nos dice que Dios crea el universo en 6 días, al séptimo descansa, y dentro de esta creación de 6 días, pues existe la creación de la pareja primordial, Adán y Eva, y la religión católica, por lo menos, no sé si la cristiana también lo maneja así, pero supongo que sí, nos ha dicho que estos dos primeros padres primordiales se echaron al resto de la humanidad. Entonces, los 120 millones que somos actualmente es culpa de la calentura de estos dos. 120 en México nada más, güey. Exacto. No, bueno, sí, digo, 120 millones en México, ¿no? Y bueno, ¿para qué multiplicar por el resto del mundo? Sí. Pero, digo, si tenemos que culpar a alguien es a la calentura de estos dos, ¿no? Ujú. Ahora sí, pros y contras. Yo tengo mi propia visión, pero quiero que empecemos con los comentarios generales de esto. Bueno, estas, vamos a llamarle posturas, creacionismo y evolución. Tienen, siento yo que son de los temas en los cuales es más difícil decir quién está bien. O sea, tanto la balanza está muy equilibrada en cuanto a lo que dicen unos, los que dicen los otros, y está
de igual manera puedes refutar cosas del creacionismo y de igual manera puedes refutar cosas de la evolución, de igual manera puedes decir cosas del creacionismo que sí son y de igual manera puedes decir cosas de la evolución que sí son. Entonces, este tema sí es de los más interesantes para mí porque hay incluso un instituto de investigación creacionista en Estados Unidos donde hay muchos científicos, así, doctores de universidades, etcétera, o sea, que están bien metidos, ¿no? Y, y es esa parte en la cual, como no hay algo, vamos a decir, sigue siendo una teoría, no es una ley de la evolución. Por ese motivo es que es muy fácil para los creacionistas también argumentar y echarla para abajo, ¿no? Entonces, sí hay mucha madera aquí y mucha tela para dónde cortarle, ¿no? A ver, Raúl, hay una frase que dijiste que a mí me brincó y me dejó un poquito sorprendido. Ujú. Hay partes de la teoría creacionista que tú das por cierta. Y, Es que mira, a ver, a lo que voy es esto. Es cierto que tuvimos que haber sido creados de alguna manera. O sea, la generación espontánea no existe. Incluso las teorías que te dicen, no, pues es que la vida llegó de un meteorito hace millones de años que cayó y estaba ¿cómo se llamaba? El caldo de cultivo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llama ese. esa sopa primordial, ¿no? O Es la sea, sopa primordial, que cayó el sí, meteorito, etcétera, pero de todos modos, esa vida vino de otro lado, güey. O sea, ahí tú estás diciendo que efectivamente no, empezó a evolucionar, pero tuvo que venir también de otro lugar. O sea, algo tuvo que haber creado esto, ¿no? Incluso si te pones tú a estas teorías de los Anunnakis, que es más o menos lo que sale en la película de Alien, en esta donde llega el ser que se toma Prometeo, la de Prometeo. Prometeus, ¿no? Sí, Ajá. En esta, que ves que llega, se toma el caldito. Por cierto, sí. si no lo han visto, ya les acabo de echar un spoiler muy cabrón. Pero bueno, perdón. y pero incluso estos seres que son los que crean la vida en la Tierra, de acuerdo a la película, vamos a decir que es lo que también se pudiera creer. Los Estos ingenieros seres también también. también tuvieron que haber sido creados en algún momento, ¿no? Por alguien. Entonces, ahí lo que se habla es una importación de la vida al planeta, pero no se especifica tampoco o no se preguntan quién creó esa vida que nos trajo la vida, güey. ¿Me explico? Sí, Raúl, Entonces, pero a ver, tú me dijiste, y perdón, digo, dijiste que había partes de la teoría creacionista que dabas por cierta. Y la neta, no, ahorita ni me pues hablaste de creacionismo, es porque que, el creacionismo, según como viene en la Biblia. no, es que sí, tal cual, es que esa es otra parte, güey. O sea, el creacionismo te dice que tú debes, o sea, Dios creó todo en 6 días y al séptimo descansó. Ahora, algo muy interesante es que si esto no es cierto, si el Génesis 1, 2 y 3 no es cierto, la iglesia cristiana, iglesia católica no puede existir, güey. Ok, Tal. vamos a ponerle pausa ahí, porque vamos a escuchar la contraparte. Señor Mario. Mira, es muy simple. Ciertamente, parte de lo que está diciendo Raúl es cierto, pero dependiendo cómo se aborda. A ver, vamos a suponer que la teoría de que la vida llegó de otro planeta es cierta o es la razón por la cual hoy, 4.500 millones de años después, estamos aquí en este planeta. Vamos a suponer que eso es cierto, pero eso es un producto de evolución porque lo que llegó aquí, aceptando la teoría de que llegó de fuera, lo que llegó aquí no era una especie como lo somos nosotros, no venía el ADN de nosotros para desarrollar mamíferos y posteriormente mamíferos inteligentes, etc. Lo que llegó acá fueron unas bacterias que de acuerdo al el ambiente apropiado de hace tantos millones de años permitió el desarrollo, porque acuérdate, el desarrollo no es lineal, es adaptación al medio, ¿sí? Calor, agua, niveles de oxígeno, son muchísimas cosas, ¿sale? Ciertamente, vámonos para atrás, vámonos a la creación
de esas bacterias que llegaron aquí. Vamos retrocediendo. Llegamos a un punto de inflexión que la ciencia le denomina el Big Bang o la gran explosión, ¿sale? Teológicamente hablando, no podemos tomar cualquier, ya no digas un alto teólogo o filósofo, un padrecito del pueblo te dice la Biblia, no se toma literal, ¿vale? Dios Padre no se sentó y dijo en 6 días, porque de entrada el concepto del tiempo es tan ambiguo, en 6 días voy a crear la tierra con mi plan que ya tengo aquí escrito o ya me lo sé de memoria. Si te basas en la Biblia, no lo puedes agarrar literalmente que en 6 días se hizo y que separó las aguas y que un día dijo la luz, la oscuridad para allá y la luz de este lado y el sexto día creó a Adán. ¿Se escucha así en todos sus teléfonos? ¿Se escucha así con ustedes? ¿Se escucha sucio? ¿No? ¿Soy yo el que saca donde se escucha nada más? Ok, perdón. Disculpe usted. Siga. Vámonos, insisto, al momento de la creación del universo, pero ojo, de este universo, ¿sale? Del universo conocido hasta donde lleguemos, ¿sale? Insisto, o más bien, repito, del universo conocido. ¿Qué es el Big Bang o cómo lo entendemos? Es una gran explosión producida por una concentración inimaginable de energía. Yo he leído teorías que dicen que a la salida de cada hoyo negro en otro universo paralelo, la salida de ese hoyo negro da origen a otro universo, ¿sale? Por eso es que se expande, ¿sale? La creación no es un producto de la casualidad, no es un producto de voluntad divina, ¿sale? Esa voluntad divina puede ser todo este conocimiento que hoy podemos llegar a querer comprender porque seguimos en pañales. Y yo sí creo en la existencia de un poder gobernante, pero no ni paternalista ni con conciencia, ¿sale? E insisto, no es casualidad, pero tampoco es voluntad, ¿sale? Es adaptación, porque podemos entenderlo que la teoría de la evolución, si bien no está probada al 100, pero tenemos muchas pruebas, ¿sale? De cómo primates se fueron adaptando, empezaron a usar herramientas y ciertamente no la tenemos probada, pero por falta de una linealidad, no sé si esa palabra exista, ¿sale? Pero de este continuo, de un escalón tras otro escalón tras otro escalón, de pronto tenemos en la escalera de la evolución brechas muy grandes, de 4 o 5 escalones a lo mejor. Entonces, eso es lo que yo creo que, por lo cual no lo acabamos de entender. Pero eso no quiere decir que la escalera no se pueda entender hacia dónde va o de dónde viene, de dónde arranca. Insisto, no es casualidad, pero tampoco es intervención divina. Bueno, acá yo quiero partir del primer elemento. Raúl decía, si Génesis 1, 2 y 3 está incorrecto, la iglesia no puede existir. ¿Estás de acuerdo? Así es. Bueno, yo creo que lo incorrecto es la interpretación y la lectura. Las personas que nos siguen, que nos escuchan, y si alguno de ellos tiene un poco de conocimiento como uno de nuestros seguidores, ¿no? Sobre judaísmo, sabe que la Torah tiene cinco interpretaciones, 5 lecturas, ¿no? Y la lectura más superficial, por lo tanto, la que más se presta a confusión y a mayor error, y la que sabemos aquellos que tratamos de leer un poco sobre ella, que no se debe tomar literal, es la lectura literaria, ¿sí? La lectura de la historia, ¿sí? Porque la interpretación, ¿no? La interpretación de los primeros, nada más incluso del primer párrafo, ¿no? De Bereshit, ¿no? Ya hay un error en la traducción, hay un error en la interpretación, porque además hay que recordar que el hebreo, ¿sí? Es un lenguaje, es un idioma que tiene
un valor numérico, donde cada letra tiene un valor numérico y existe algo que se llama gematría, que es la interpretación de estas letras. Y el mensaje de estas letras que digo, ya hemos platicado, hemos comentado de manera muy rápida en alguno de estos programas, hemos comentado sobre el famoso mensaje secreto escondido en la Biblia. ¿Sí? Que para hacer un poco de historia sobre esto, se hizo un estudio en el cual se descubrió que párrafos de la Biblia, dependiendo la cantidad de letras que se contaban, traían mensajes secretos. ¿Sí? Por ejemplo, se predecía el asesinato de Shimón Peres, ¿no? Hay Con 3.000 varias en años la de Biblia. anticipación. ¿Mande? Con ¿Mande? 3.000 años de anticipación. Sí, Sí. sí, es sorprendente. De hecho, si hay una cuenta, en este momento no recuerdo, ¿no? La cantidad de letras que hay que leer, pero por ejemplo en Génesis, ¿no? Si tomas la última letra de la palabra Bereshit, que es la Tav, y empiezas a contar determinada cantidad de letras, vas a encontrar que se repite la palabra Torah, 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 Torah. Eso pasa en Bereshit y pasa en Shemot, en Éxodo. En Levítico no ocurre así. En Números, en Devarim y en Deuteronomio, ¿sí? Sí ocurre así, pero ocurre al revés. Tomas igual la última letra de la primera palabra, empiezas a contar y ahí dice Torah al revés. Y esto se explica entonces porque dos de los libros tienen, digamos, este mensaje secreto de Torah, 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 los otros dos la misma palabra al revés, porque representan las dos columnas y finalmente el libro central, la tercera columna que es Da'at, la del conocimiento. De hecho, esto no se pudo descubrir, no se pudo, no hubiera sido posible descubrirlo si no hubiera sido gracias a los ordenadores. ¿Sí? Son las computadoras las que con base en esta investigación de varios raps descubren que sí hay un código secreto en la Biblia. De hecho, hay un libro muy interesante de un reportero norteamericano que en combinación con el servicio secreto norteamericano y con el Mossad, impiden el asesinato del segundo, del otro primer ministro israelí. ¿Cómo se llama el que estuvo antes del actual? Yitzhak Rabin. ¿Cuál? Al que Yitzhak, mataron fue a Shimon Peres, a Shimon Peres. Yitzhak Rabin. Sí. Bueno, la cuestión es que al segundo sí lo logran salvar, ¿sí? Con base en esta predicción que se encuentra en las tablas de la Biblia y, por ejemplo, se encuentran algunos datos. ¿A qué es a lo que voy con este largo rollo que me aventé sobre el código secreto bíblico? Génesis no puede leerse de manera literal. No podemos entender, no podemos creer que el mundo que el universo fue creado en 6 días, ¿no? No, es que, insisto, ahí ya lo estás tomando de manera literal. Cualquier teólogo con los básicos estudios de teología te dice que no lo puedes tomar literal. O sea, Sí, no estás hablando que Dios creó el mundo en 24 horas. pero sin embargo, a ver, cuando vemos la historia de Adán y Eva, la iglesia sí la toma como algo literal. Sí, porque incluso dicen que de acuerdo a cómo vienen las generaciones y todo en el Antiguo Testamento hasta nuestros días, son alrededor de 6.000, 7.000 años de historia, ¿no? Desde la creación hasta ahorita. Entonces, pues eso es lo que está cabrón. Eso sí es lo que no, pero ahora, por otro lado, dentro de los estudios que han llevado ahí, créeme que esto es un tema que sí le atrae mucho a los cristianos y es algo que empiezan a estudiar, porque si puedes probar esto, entonces puedes probar muchas cosas, ¿no? Puedes, o sea, si tú empiezas a demostrar que los dinosaurios no se extinguieron hace tantos millones de años, sino que son estudios, son más recientes, entonces tú puedes empezar a decir, ok, la Biblia sí tiene razón porque tenemos estos estudios que nos están avalando, ¿no? O tenemos estas ¿Sí? pruebas. Pero las mismas pruebas aplicadas a huesos de dinosaurio, a huesos no sé,
Cleopatra, 2000 años antes de Cristo, no coinciden. O sea, estás aplicando la lectura de la antigüedad al mismo hueso, a los restos de otra cosa. Y unos te dicen hace 2000 años y otros te dicen hace millones de años. ¿Sale? Entonces, no, ahí de entrada descalificarían la veracidad de lo que estás diciendo, que son 6000 años, que los dinosaurios tienen 10,000 años. No, perdón. O sea, estás midiendo con cosas diferentes, bueno, pues estás midiendo con la misma vara. Dentro de los estudios que se hicieron de los huesos o de los fósiles, fue que hubo un estudio en el cual empezaron a hacerlo como que a buscar, se hace como una desintegración de los huesos y todo para empezar a estudiar y ver qué encuentran. El caso fue que dentro de los estudios que estaban haciendo, de pronto encontraron tejido blando y dijeron, ¿saben qué? Encontramos tejido blando y cuando salió eso, luego empezaron a decir, no, ni madres, esto no es cierto, porque el tejido blando dura miles de años. Pero ya después de 1,000,000 de años ya no vas a encontrar eso en nada, güey. Entonces, eso fue un estudio que les hizo, pues les dio un poco de respiro, ¿no? A esta teoría. Ahora, otra cosa que también toman mucho en cuenta son a estas bestias Leviatán y Behemoth, que vienen incluyen el libro de Job, los cuales, de acuerdo a las descripciones que dan, asemejan más a un dinosaurio que a un animal que conociéramos ahorita, ¿no? Porque hablan de uno que es acá. Ahora bien, hay que reconocer algo. La antropología y la arqueología actual distinguen que en el momento del surgimiento del Homo sapiens, ¿no?, hay una convivencia de homínidos de varias razas, ¿sí? O sea, es que el Homo sapiens es el resultado de la convivencia de todas estas. Es que ahí va la bronca. La bronca es que no se ha comprobado. Esa es la bronca, no se ha comprobado eso, Mario. ¿Sí? Pero a ver, eso no lo tenemos comprobado. Hay más pruebas para aceptar esta teoría que la de que todo lo inventó Dios. Es más microevolución la que se tiene, que son realmente subespecies de una misma especie a una evolución tal cual, ¿no? O sea, el problema es yo quiero hacer referencia, por ejemplo, a las historias aztecas. Si recordamos, los aztecas dicen que estamos viviendo el quinto sol. La quinta significa raza, que somos la quinta. La quinta humanidad que está viviendo aquí en la Tierra. ¿Sí? La quinta raza, ¿correcto? Significa que hubo una catástrofe que acabó con los que estuvieron antes. Es que eso también está probado. Por eso. Pero entonces, si nosotros estamos creyendo que hay un proceso de evolución del dinosaurio, de esta primera bacteria que se convierte en pez y que de ese pez sale y toma patas y que toma patas se convierte en mamífero y de mamífero llega hasta nosotros, cuando a aceptar que somos la quinta raza que habita esta tierra, destruye ese proceso de evolución. No, porque entonces estaríamos aceptando que hubo una Atlántida, que hubo una población mucho más desarrollada antes del diluvio, tomando de nuevo el diluvio, que es una teoría que está mencionada en varias culturas, que hay pruebas. Hay que recordar que el Valle de Tehuacán, por ejemplo, aquí en Puebla, fue mar, ¿no? Hay vestigios de que fue mar. Sí, pero es que, a ver, ahí ya te estás basando sin alterar, insisto, la adaptación del clima. ¿A qué me refiero? Acuérdate que hemos tenido eras glaciales y deshielos. Esto que el cambio climático que tanto se anuncia, que el nivel de los mares va a subir, a ver, no es la primera vez. El Sahara fue un mar, ¿por qué? Porque antes había menos hielo o más hielo. Va a ser la primera vez para nosotros. También la Tierra sigue cambiando su eje. En algún momento hubo y habrá hielo en el Sahara. Entonces, están viendo la adaptación de estas cosas y del quinto sol y eso, pero no están, se están yendo lineal sin ver todo lo que hay alrededor. No, al contrario, la ciencia se va lineal, Mario. Nos estamos regresando a decir que todo gira alrededor del ser humano. No, es que nosotros, la ciencia se fue lineal. Los mismos seres humanos somos resultado
de la influencia del ambiente en el organismo humano. Y ahí te va. ¿Cómo sería posible que se hubiera guardado registro de Adán y Eva, que fue hace 6,000 años, según ustedes? 5,782. Bueno, 5,782. Más o No hay menos 2 ningún años. escrito. No hay ninguna relación de ninguna otra historia. No hay, o sea, las mismas pinturas rupestres tienen más años de 5,782, porras. Es que acá viene la bronca. La bronca no es esa. La bronca es que el Homo sapiens como tal, el ser humano que somos actualmente, es uno de los grupos homínidos que está presente junto con el neandertal, ¿sí? Sí. Y Lo es el gran desplazamos. ganador porque es el que acaba por matar a los demás. ¿Sí? No, Pero que lo no hay una matamos, explicación de dónde surge. Es que, a ver, ya te estás yendo por donde no va. Sí convivimos, sí hubo interacción de razas, pero genéticamente estaba más desarrollado el Homo sapiens y tuvo mejor capacidad de adaptarse, insisto nuevamente, a los cambios climatológicos. Acuérdate que vivíamos en las cavernas, porras. Éramos nómadas. Los primeros que empezaron a hacerse sedentarios fueron los Homo sapiens. Esa es la gran diferencia, de que no teníamos que andar correteando a los animales. Nos podíamos guarecer donde mejor estuviera el clima. Insisto, el clima es aquí lo que están dejando fuera de la ecuación. Ese es el tema. Nosotros no nos adaptamos, nosotros somos el resultado de una adaptación. Hoy en día, y desde hace muy pocos años, unas cuantas décadas, somos capaces de afectar el clima. No, y mira, o sea, yo no le doy la razón a la historia de Adán y Eva, porque desde el punto de vista de mis creencias, ¿no? Adán y Eva es un mito, ¿no? Es una leyenda, es un simbolismo para explicar algo, ¿sí? Pero propiamente lo que entendemos es que, incluso fíjate, mencionabas el Big Bang. En Kabbalah existe algo que se llama el Tzimtzum, que es una compresión de Dios, ¿sí? Y luego una explosión de luz. O sea, es curioso cómo la teoría Big Bang, por eso, pero existe, esto se escribió hace 5,000 años, entonces ya se manejaba hace 5,000 años. Por eso, son interpretaciones, son teorías también, porque lo del Big Bang no te consta a ti, no hay modo de probarlo. Claro, pero a lo que voy... que se tiene es la prueba de que el universo se está expandiendo. No tenemos ninguna prueba de la evolución como tal, porque la evolución como tal implicaría un cambio de género, no, género de especie. Esto es, hablamos de que el pez evolucionó y desarrolló patas, ¿sí? Y no existe en nuestro sistema científico ninguna prueba de evolución. Sí. Tenemos pruebas de animales que han desarrollado o subdesarrollado. Ahí te va. Pero, o sea, la microevolución. Los mamíferos acuáticos que necesitan respirar aire, no agua. Pero no tenemos una especie que podamos comprobar que ha realizado este cambio de género. No existe. El lobo siguió siendo un cánido y se convirtió en perro, pero sigue dentro del género. No, sigue dentro del género. No es evolución. Sí, pero es que entonces sigue habiendo lobos. Te tienes que ir al punto de la evolución, al punto del origen. Eso no quiere decir que no exista, porras. Ese punto no tenemos ninguna prueba de dónde se da el cambio. Porque fue desde el tema de microbios. No tenemos prueba de eso. Es que, por ejemplo, es una bronca, o sea, a ver, yo estoy de acuerdo. A ver, razonando, ¿qué crees que sea más fácil? ¿Que no tengamos esas pruebas y que ese es el camino? ¿A que un ente divino haya dicho, hágase? No, fíjate que ya puestos en esto, a mí la bronca es que no tenemos ninguna explicación satisfactoria de qué dio origen a la humanidad. Me acaba pareciendo... Una vez en la iglesia alguien decía, ok, vamos a decir que la evolución es cierta, ¿no? Dice que en algún momento un microbio se hizo pez y el pez empezó a sacar patas y hubo muchas, básicamente decía, hubo ciertas coincidencias para que todo este ser como empezó se convirtiera en un chango y este chango se convirtiera en un hombre. Dice, ahora, ¿cómo se formó la primera changa? A ver, así como... Entonces, y te lo voy a contestar, ¿no? Y te lo voy a contestar. Del mismo modo que hay renacuajos que al haber escasez de machos o de hembras, cambian el sexo.
Sí, Así. bueno, pero yo ahorita Y no eso es conozco actualmente. ningún ser O sea, eso humano existe. que se pueda, de un hombre o mujer que pueda dar No, a luz por sí solos. a ver, Incluso, ¿quién no te dice que todas estas malformaciones que tienen, con los que luego nacen los niños, intelectuales, físicas y demás, quién no te dice que son experimentos de la naturaleza para probar un nuevo camino en el árbol de la evolución? bueno, Así es, y si, aparte si nos no ponemos, se da de un día a otro, no se da de un año a otro, se pues da el en miles COVID, de güey, años. el La COVID Tierra tiene ahorita, 4.500 millones de años, no tiene 5.000 y tantos. pues te digo, el COVID ahorita es un virus que si es Claro, natural, que claro. si fue creado, o si fue creado así tal cual, o sea, porque la Tierra así lo quiso, es algo que se está quitando a los seres humanos que no le sirven al planeta, güey. Exactamente, no, o a todos, la madre naturaleza está diciendo, ya bájenle de huevos. No, porque los niños no los toca, güey. No, ¿cómo no? Y no, pero no les Perdóname, pero acá pasa en nada a Puebla, los niños, güey. acá Sí, en pero a los Puebla, niños no les pasa nada, güey. O sea, es hay, muy diferente a ponte a ver acá en nada más las Puebla, tasas de mortalidad, güey. O sea, no, lo que voy es, bueno, ponte a güey, ver las pero acá en tasas de Puebla mortalidad. sí ¿Quién? hubo O sea, muertes de sí niños. les da a los niños, pero no, todos los A- que desgraciadamente han estado falleciendo Son es adultos. México gente tiene el primer muy. lugar de muerte de infantes por COVID, por favor. Por Sí, pero eso, la pero verdad es No, si que te no no es pones porque a sea comparar la tabla, comparable, güey, de entre niños y adultos o de no es tercera comparable, edad, pues. sí, no, o sea, no es lo mismo, güey. Sí, O sí, no, sea, no. a lo mejor si tú te pones a ver la gente que fallece en los accidentes automovilísticos va a ser algo más parejo, güey. Pero en estos sí se ve, o por ejemplo, en el VIH, en el SIDA, por ejemplo, ¿no? También hay ¿por qué? Porque hay ciertas condiciones, pero por ejemplo, la gripa o el sarampión o cosas así que te pueden saber ese tipo de virus. Este sí está muy, muy enfocado a deshacerse a personas o a seres que no le sirven al planeta de una u otra manera o que están demostrando que ya no le quieren vivir, güey. O que que están enfermos, vamos, que son Sí, eslabón débil. sí, o sea, así tal cual. Entonces, ahí sí podemos decir que el mismo planeta es el que está controlando ahora sí que su temperatura, ¿no? Se echó un mejoral y sobres, güey, ahí se van a A morir ver, lo que mira, se que no tenga se que nos morir. olvide algo muy importante. Nosotros necesitamos la Tierra, si no, no tendríamos dónde vivir, de qué comer, de No, dónde sí. respirar. La Tierra no nos necesita a nosotros. O sea, nosotros nos morimos y la Mm, Tierra renace en unos cuantos miles de años, ¿sale? Pero si, pues se si nos acabamos en la Tierra, nos necesita, podemos nosotros. todos necesitamos de todos, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a ver los planetas que ahorita no tienen vida, pues los ves y están todos muertos, ¿no? O sea, es un todo, es un mismo, todos dependemos de todos, Sí, hasta cierto punto, exactamente. ¿no? Entonces, pero a lo que iba aquí es esta parte, ¿no? Dentro de la microevolución que sí se puede llegar a dar, son subespecies de lo que hay, lo que decía Porras de los lobos que se convirtieron en perros, ¿no? Pero Pero siguen siendo volvemos a lo canes, güey. mismo, a ver, eso es reciente. Incluso las mismas personas, o sea, si tú te pones a ver a ciertos individuos, que no quiero decir, por ejemplo, Porras, pero si sacamos cuando muramos, si nos morimos determinadamente en un mismo tiempo, Porras y yo, por un decir, ¿no? Y nos encuentran, van a decir, miren, este esqueleto está menos desarrollado que se ve que evolucionó más chingón, o sea, yo. Mamalón. ¿Por qué, güey? Porque pues yo tengo acá, pues, por ejemplo, mis brazos están más fuertes, o sea, cosas así, güey, pero pues, Es el mamón. entonces, pues digo, se puede dar, güey. Por Por ejemplo, eso, cuando, pero es que nos cuando estamos enfocando en un periodo de tiempo muy es pequeño. que es A ver, la eso, evolución no pasamos de renacuajos a aves de un día para otro, ni de El mil. problema es ese. Acuérdate también, vuelvo a lo mismo, la influencia del medio ambiente. En la época que se daban estos grandes cambios en la evolución, en todo este periodo tan amplio de miles de años, si no es que de millones de años, la actividad volcánica era mucho mayor, era mucho más difícil dejar pruebas, porras. O sea, todo, o sea, los restos de los dinosaurios son un mero milagro, porque a ver, ¿cuántos han encontrado? Te voy a decir un número y a lo mejor me estoy exagerando.
20,000 restos óseos de dinosaurios. Y no mames, para un periodo de que 160 millones de años que se supone que estuvieron en el planeta, son muchos. ¿Por qué? Porque hace más de 65 millones de años que se extinguieron. Y han habido catástrofes de desaparición de especies completas. Previa a la de los dinosaurios, se supone que la anterior, o sea, no sé cuántos miles de millones de años antes, se desapareció el 95% de la vida en el planeta. ¿Estás de acuerdo entonces que no existe ninguna teoría que explique de manera ni siquiera satisfactoria la evolución del hombre, nacimiento y evolución del hombre? No. A ver, que tú no la quieras aceptar es otra cosa. Que tu educación y tu fe te dé para pensar otra cosa es muy respetable, ¿sale? Pero no la tildes de insatisfactoria, ¿sale? Porque, a ver, de entrada es lo aceptado, tanto que se da en las escuelas públicas, ¿sale? Entonces no digas que no es satisfactoria. Y cagadamente las privadas se enseñan que Dios creó al hombre. Olvídate de las escuelas públicas que lo que enseñan es para mantener el ganado apaciguado, ¿sale? Se sigue aceptando en los círculos más altos de personas que entienden y que claramente tú te das cuenta que son inteligentes. Olvídate de mí, ¿sale? De gente estudiada y de gente que sabe de lo que está hablando. No digas que son insatisfactorias, que para ti no lo sean es otra cosa y es muy respetable, ¿no? Pero no sea religioso. No es cuestión religiosa, porque fíjate que ni siquiera... Me refiero que religioso es porque nada más lo aceptas y ahí muere. Es lo que yo pienso y ahí muere. No seas así. No, es que, mira, la propia Kabbalah, ¿sí? Nos reconoce, ¿sí? que esta historia tan bonita que nos han manejado del pecado original y todo esto, simplemente es una fábula para explicar muchas cosas, ¿no? Y en sí mismo, un maestro de Kabbalah que la explique bien te dirá que se reconocen millones de años en el desarrollo de la partícula primordial, digamos, de esta alma primordial, hasta la llegada del ser humano como tal lo conocemos a la Tierra, ¿no? A lo que voy es que en este momento de mi vida, de mi investigación, de mi búsqueda, ¿no? Me parece tan satisfactorio. Digo, personalmente, para mí, me gusta más la versión de la creación de la película de Prometeo, ¿no? De esta parte de Alien, ¿no? Me parece mucho más satisfactoria, me parece mucho más convincente que la de Adán y Eva, ¿no? Pero pues regresamos a lo mismo, algo tuvo que haber creado a estos ingenieros, ¿no? De la película de Prometeo. O sea, ellos llegaron y trajeron la vida de acuerdo a lo que ellos eran, güey. Pero pues, si te vas para atrás, falta también, ¿no? Y yo te voy a poner una cosa, un ejemplo de evolución. ¿Por qué ahora vivimos hasta los 100 años? Y hace escasos 100 años, 150 años, alguien de 50 años ya se consideraba un longevo. ¿Por qué? Bueno, eso no es evolución, es nada más ciencia, ¿no? No, es parte de la evolución. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. El factor primordial de la evolución es el medio ambiente, el cómo lo controlamos y el guarecernos del frío, que nos permite cosechar mejor, comer mejor, tener mayor amplitud de variedad de alimentación. Eso es parte de la evolución. ¿Por qué? Porque aunque mi hijo sea un desnutrido, genéticamente ya está hecho para vivir muchos años más de los que vivían hace 150 años. Eso ya es una evolución, porque ya lo hacen los genes. Pero es microevolución, o sea, es la misma especie humana que sigue siendo hombre, ¿no? No nos estamos convirtiendo en algo más. No nos vas a ver de 3 metros con, no sé cómo se llaman estas cosas, entre los dedos, aguantando la respiración 10 minutos bajo el agua y con un rabo incipiente o con una cola incipiente. Que bueno, se supone que cuando la raza anterior de las que hablaba Porras, la cuarta raza, el Atlante, ahí sí éramos de 3 metros. Pero a ver, ¿por qué están hablando de eso si no tienen pruebas? No, pues es que... Se están contradiciendo porque, a ver, Porras me está diciendo, es que entonces existió la Atlántida.
O sea, si lo piensas así, no, de eso no hay pruebas, pero tampoco se niega, porque ciertamente los terremotos, los movimientos de las placas, las rupturas de las placas, pudieron haber generado que una isla muy próspera se hundiera a medio del Atlántico, ¿sale? Pero de eso no hay prueba, vuelvo a lo mismo. Tampoco hay prueba, pero tampoco se descarta. Aquí es que esa es la diferencia, o sea, una cosa es observar y otra cosa es creer, ¿sale? Bueno, si quisiéramos observar algo, hay un rancho en el noreste de Wyoming, el cual pertenece a una familia cristiana. Entonces, tendríamos que decir que somos cristianos para que nos dejen entrar, ¿no? No pueden entrar evolucionistas, puro creacionista. Y la que se llama la Southwestern Adventist University o la Universidad Adventista del Sureste, no, del Suroeste, tiene como que permiso de estos señores o dueños del rancho para hacer las excavaciones. Y dicen que son 15 pulgadas, así, tal cual, 15 pulgadas, donde que vendrían siendo como 30 y 38. tantos centímetros, ¿no? Que de plano no toca suelo, güey, que son puros huesos, 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 huesos. Dicen que pero que sacaron así como de estos que hacen ya con radar, y vieron que están un montón de huesos reunidos, pero no hay cráneos, porque dicen que es lo más frágil y son los que más se rompen fácil, ¿no? Pero hay demasiados huesos así todos juntos, lo que les hace creer que en algún momento estaban estos animales todos reunidos, como que se estaban guareciendo de algo, como que les empezó a llegar agua o algo así, o sea, como que también justificando el diluvio, y que quedaron atrapados y que entonces ya las mareas y todo movieron todos los restos y ahí los dejaron. Y por eso es que están todos así, cantidad de huesos dicen que hay, pero así a lo cabrón. ¿Son Podemos animales? ir en junio, se hacen como que un campamento, dura un mes y ahí te vas a escarbar huesos de dinosaurio, güey. La cuestión acá, estamos de acuerdo en que no poseemos pruebas suficientes para explicar este desarrollo y evolución del hombre. ¿Sí? A ver, pero hay más pruebas que de lo contrario. Ah, no, sí, digo, El otro simplemente no hay finalmente pruebas. la teoría darwiniana funciona, ¿sí? Funciona porque es la que posee la mayor cantidad de datos a favor, ¿no? Y mira, y ahí te va. Es que la prueba la seguimos viendo, porque siguen existiendo animales y plantas que se denominan endémicos, ¿sale? Esto quiere decir que solamente funcionan dentro de su propio ecosistema, que son propios dentro de ese ecosistema, ¿sale? Y eso les permite evolucionar o moverse dentro de los alcances que el mismo ecosistema les da. Y estoy hablando de animales únicamente, ¿sale? ¿A qué me refiero? El favorecimiento de la vida en el sentido de esto es lo que tienes que comer, es lo que tienes que para comer por temporada, entonces no tengas más hijos, ¿vale? O no te desarrolles nada más. ¿Por qué crees que no hay conejos en Australia, por ejemplo? Pues no tendrían para comer, man, porque se reproducen tan rápidos. ¿Cuál fue la mayor peste que tuvo Australia? Las ratas que llegaron en los barcos. No tenían ratas, ¿sale? Las ratas se reproducen demasiado porque viven y comen de cualquier cosa y generalmente están pegadas al ser humano por todos los desperdicios que generamos, ¿sale? Eso es una parte de evolución también, ¿sale? La adaptación, insisto, la adaptación al medio. La evolución la evolución nada más no es desarrollarte a lo pendejo. Te La desarrollas. cuestión es esta, la cuestión es que esa misma visión de la evolución la limitas a un corto espacio. La cuestión es que la evolución tal cual la define Darwin, sí, porque hay que recordar que Darwin nos habla de que todos los organismos vivos parten de un ancestro común. Aguas, recordemos esto, ¿sí? Y es esta evolución lo que nos habla
de esta división de género, ¿sí? Mira, El género es este término taxonómico que incluye la familia y la especie ya dentro de la clasificación biológica. suponte que en La el cuestión es meteorito, esta, estos cambios, como decíamos, se dan en millones de años, ¿sí? Y en esos millones de años, basado desde el punto de vista histórico, ¿no? En los escritos de culturas de diversas partes del mundo, no nos abre esta brecha de millones de años la posibilidad de que, como dirían los aztecas, fuéramos la quinta raza que habita esta tierra. sí, pero también podemos ser los Cromañón, podemos ser los neandertales, podemos ser los Australopithecus. Esas pueden ser tus 5 generaciones, tus 5 razas que habitaron el planeta. Pero suponte que el antecedente común o el ancestro común que menciona Darwin no sea uno, sino que sean miles. Suponte que en el meteorito del que hablaba Raúl, el cual es una teoría, no creo que haya venido nada más uno, o bueno, de una sola raza, un solo tipo de microbio. Suponte que vinieron miles y se adaptaron mejor 25. Y de esos 25 se desprendieron todo lo que somos hoy. ¿Tú qué sabes? O sea, eso no lo sabemos, porras, pero tienen más lógica y por el Es eso, la cuestión de la lógica la observación entiendo, y que es cierto, tenemos la ahorita cuestión lógica, en el mundo. no, la cuestión lógica de la teoría de Darwin la entiendo, pero lo que también entiendo es que en esta brecha de millones de años que se abre en la evolución, es una brecha con demasiado tiempo para muchas posibilidades. Y es No, por eso es que es posible. Precisamente por eso es que es posible, por tantas posibilidades que hay, que si no coja uno, coja otro. Lo que te iba yo a decir hace rato, de que la profecía del asesinato de Simón Pérez, yo creo que es más fácil que estadísticamente coincida una cosa después de tanto tiempo a que sea una profecía. Perdón. Estadísticamente. híjole, te voy a Vamos pasar a el video. hablar, Entonces. vamos a hacer el siguiente programa que es esas el Mira, código secreto de la Biblia, porque sí estadísticamente es más fácil que yo te prediga que en los próximos. A ver, ¿qué te parecería si yo te dijera, en 100 años, yo profetizo que en 100 años el Popocatépetl va a hacer erupción? Tú me acabas de decir que hace 3000 años profetizaron que iban a asesinar a un primer ministro. y pero Güey, pero y si te dijeron pones, la fecha, te pero si dijeron el dices día, tú, te dijeron el modo, te dijeron el arma, te dijeron cuántos. No, es pura estadística, es más la coincidencia que el hecho de que sea real. Yo te digo ahorita, el no, Popo va a hacer esas, erupción en 100 años. no, ahí sí, esa que dice Porras del código secreto de la Biblia, sí es muy exacto, güey. O sea, sí hay unas que sí dices, ay, cabrón, o sea, casi, casi, o fecha y hora, güey, y el nombre y todo. O sea, así como dices tú, sí están muy así. Bueno, está bien, porque volvemos a lo mismo. El tema de las profecías no lo hemos hablado, Sí, no, 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 no. ¿sale? Pero Pero a ver, lo que, regresando al tema, estadísticamente, ¿qué crees que sea más probable? no, sí, como dice la Esta brecha navaja de de la que Occam, habla ¿no? Porras, la brecha de la que habla Porras, permite demasiadas cosas precisamente porque hay tanto tiempo. Es más fácil que pasen las cosas con tantos millones de años en medio. Perdón, ya te interrumpí como 5 veces, Raúl, perdón. No, pero o sea, sí tienes mucha razón, ¿no? En millones de años es muy fácil que pasen tantas cosas para que sigamos o para que ya no siguiéramos, o sea, así de pelada, ¿no? El meteorito que está comprobado que cayó en Yucatán, que es el que nos generó el crudo pesado aquí en México, es algo que existió, o sea, que algo que pasó y algo que lo estamos pues, disfrutando ahorita, ¿no? Con las gasolinas que tenemos, güey. Pero a lo que Güey, voy no le toques es, ese tema, tú también. No empieces, cabrón, no empieces. Tú pero también. a lo que voy es que, o sea, dentro de todos estos años, de una u otra manera, llegamos a una etapa, suponte que pasen las catástrofes, los cataclismos, etcétera, ¿no? O sea, que sabemos que han pasado, porque como bien dices tú, los polos se mueven, las eras glaciales, o sea, se van moviendo, etcétera. En ese tiempo es muy fácil que todo se haya borrado
y que algo nuevo haya nacido, ¿no? Es como cuando los incendios forestales que se llaman, ¿no? Que incluso es parte del INRI, ¿no? Del Ignis Natura Renovatum Integram, ¿no? Que el fuego renueva incesantemente la naturaleza. ¿Qué es eso? O sea, si tú te pones a ver un incendio forestal, ¡fum! O sea, no hay nada. Y al rato empiezan a nacer arbolitos, etcétera, y se pueden regenerar los bosques después de un incendio, ¿no? La Es, maravilla de es una explosión volcánica, ¿no? exacto. O sea, incluso hasta en eso, ¿no? Entonces, ahora, que después de eso vuelva a salir la vida, porque lo que hemos visto es que las plantas sí tienen esa forma de volver a nacer. Yo no he visto un hombre que después de un tsunami, un terremoto, algo así, de pronto salgan hombres de la tierra, ¿no? Pero, no sé, a lo mejor en millones de años sí pasa, güey. O sea, es lo que dice, o sea, no tenemos esa manera de decir si es posible o no es posible. ¿Por qué? Porque dentro de todo si no mames, si ahorita en 6000 años que tenemos de historia conocida, en cuanto a la escritura que sumeria hasta nuestras fechas, en 6000 años hay cosas que podemos decir, no, ni madres, eso no pasó, o eso quién sabe, o no lo creo, güey. Ahora imagínate, en millones de años todo lo que se nos perdió de historia, ¿no? Es que es lo mismo, a ver, tiene 6000 años de que estuvieron Adán y Eva en la Tierra. ¿Quién escribió? A ver, ¿quién tomó la recopilación? O sea, perdóname, todos esos nombres que te avienta el Génesis de que fulano tuvo a fulano, fulano tuvo a fulano, fulano tuvo a fulano. Eso, suponte que hubiera sido cierto, porque no lo fue. ¿Quién madres en tradición oral se iba a memorizar todas esas generaciones? No mames. Sí, ¿no? Sí, es parte de la interpretación literal, ¿no? O sea, sí, leer Génesis, en cualquiera de los 5 libros, leerlos de manera literal, lo único que va a crear es que te puedas cagar de risa de ellos, ¿no? Y por eso cuando los curas en la iglesia te dicen que todo es culpa del pecado original, pues queda muy pobre la pinche explicación, porque sería Y creer a pie juntillas, ¿no? Creer como dogma de fe, ¿no? Pues que existió una pareja primordial que creó a todos los demás, ¿no? Lo cual, pues sí, no va contra la lógica de la propia naturaleza. Y ahí sí vamos al Dios de Spinoza, ¿no? Sí, exacto. sí, va en contra de la lógica de este Dios del que hablaba Spinoza. Bueno, para terminar, tu conclusión, Raúl. Pues, como les decía en un principio, es un tema muy interesante porque, como pueden ver, de una u otra manera, ambos pueden tener razón y ambos pueden desacreditar a la otra y ambos pueden haber pasado y no pasado, güey. O sea, tal cual, este es las teorías de Schrödinger, ¿no? Así de que Sí, existen y no existen, güey. sí, la creación del hombre en la Tierra y de la vida en la Tierra es más parecido al gato de Schrödinger que otra cosa, sí, por Sí, supuesto. así, tal Sí, cual, ¿no? Pero bueno, cada quien puede creer, como les decía, si tú no quieres creer esto, pues el pecado original no existe, el sacrificio de Jesús nunca fue profetizado, no tuvo razón de ser, su muerte en la cruz, etcétera, etcétera. Entonces, si lo quieres creer, avalas todo esto. Si no lo crees, pues esto, es que fíjate, Mario, Raúl, acaba de tocar un punto bien importante que tal vez tú y yo como gente que no es afecta al cristianismo o al catolicismo, no vemos, ¿no? Pero el simple hecho de pegarle a la teoría de la creación, es cierto, le quita todo el sentido a la existencia de Jesús de Nazaret, ujú, desde el punto de vista teológico. ujú, Fíjate, yo no lo había contemplado hasta ahorita que lo dijo Raúl, ¿no? Eh, si tú dejas de creer en la teoría creacionista de Adán y Eva, haces a un lado el pecado original y automáticamente vida y obra de Jesús de Nazaret ya valió madre. sí, no tuvo razón Yo de creo que sí ser. se pudieran unir, yo creo que sí se pudieran fundir las teorías, si no bien la teoría creacionista como tal, pero sí los principios de creencia religiosa que predican los cristianos. Y me refiero a seguidores de Cristo en todas sus ramas, no necesariamente a los Católicos, protestantes. sí, claro. En el sentido de que no puedes creer, como dices, a pie juntillas, lo que te dicen los 5 primeros libros de la Biblia. Es interpretación teológica
pero muy elevada, que Sí, no me quiero sí. oír mal ni mamón, pero no está al alcance de mucha gente y No, me atrevo a decir que ni siquiera mía, ¿eh? no, de nosotros no está al alcance. O sea, lo que nosotros venimos a comentarles a muchos del público es lo que hemos leído, estudiado, escuchado de gente que sabe más que nosotros, pero en ningún momento somos exégetas, ni intérpretes, ni traductores de la Biblia, ni de ningún tipo de libro sagrado, ¿no? Ni de Simplemente, predicadores. como dice Mario, yo sí creo, ¿no? Hay una interpretación muy bonita del primer verso de Bereshit, ¿no? Donde la traducción numérica del hebreo tal cual te dice que propiamente lo primero que hace el Eterno es crear la tabla periódica. O sea, te dice que primero crea los gases nobles, luego crea otros 82, ¿no? Y al final, cuando te traducen, ¿sí? Porque hay otra cuestión. Las traducciones de la Torah que se han hecho al español ya vienen corregidas a, lingüísticamente hablando, ¿no? Sin embargo, la Torah tal cual fue escrita tiene errores que uno diría, no manches, la escribió un analfabeta, porque te dicen, por ejemplo, Sara vivió 100 años, 20 años y 5 años, ¿no? Sí, oye, ¿por qué no? Y tú lees la Biblia actual y dice, Sara vivió 125 años, ¿no? Es la traducción. Y te dicen, no, no puede ser, tiene que ser así, porque ya en la cuestión de gematría, en la cuestión del estudio profundo de las letras, tiene un significado particular. Sin embargo, la traducción que hicieron al español fue, Sara vivió 125 años. Ya se perdió toda la intención. Y es cierto, Mario, si es posible tal vez que en algún momento alguien con mucho más conocimiento, por un lado científico y por otro lado de Teológico. esta gematría, ¿no? Lograra identificar como te digo, que esa es esta interpretación del de la primera frase de Bereshit, donde lo que surge pues, es la creación de la tabla periódica, o sea, lo primero que crea Dios en este primer día son los elementos naturales Es que, a para ver, poder realizar déjame toda meter la la creación. lógica. Vamos a decirlo así. Supongamos o aceptemos que el creador es, eh, ¿por qué no decirlo así? Es un científico y que su fórmula es hacerlo a través de la creación de los elementos, luego asignar con conciencia la evolución y decir, a ver, la evolución en el sentido de voy a plantar la semilla. Si te das cuenta, también parece acto de magia. Poner una semilla en la tierra y echarle Claro, agua, sí, claro. o Sí, sea, parece acto sí, de claro, magia, claro. Sí, ¿me sí, por entiendes? Entonces, supuesto. ¿por qué no aceptar? El problema yo creo que con los religiosos es que como lo dice la ciencia, lo niega, o nos dicen herejes, o nos dicen que somos soberbios, porque a lo mejor ya encontramos cuál fue la fórmula de Dios para hacer la cosa, ¿me entiendes? Y a lo mejor sí fue que Dios dijo, voy a hacer un Big Bang, voy a concentrar toda la energía y toda la masa en un punto y le voy a soplar y se va a expandir por todo el universo. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿por qué no hacer ¿Sabes esa qué? conjunción? Que la cuestión es esa, ¿no? La cuestión es que, diría Nicolás de Cusa, un filósofo de la Edad Media, los seres humanos somos como este vaso, ¿no? Dios es igual al océano. Entonces, cuando hablamos de Dios en cualquier aspecto de nuestra vida, hablamos de la cantidad de agua que le cabe a este vaso, ¿sí? Porrón. Sí, no, sí, hablamos de lo que le cabe. Nunca va a ser la interpretación total de Dios, ¿no? Por eso siempre los humanos lo hemos limitado a una forma antropomorfa, a una forma paternalista, porque en la visión más secreta de esta, o más profunda, en el Sot, en el secreto de esta interpretación divina, pues Dios es un algo que no se puede definir, que es energía pura, ¿sí? Y esta energía pura de repente separa una parte de sí, y esa parte de sí que separa es para crear esta conexión, ¿no? Energética de ida y vuelta, que lo transformamos para que
el resto de la gente lo pudiera entender en esta historia de la creación, ¿no? Y la creación del ser humano, pero en su interpretación más profunda, como diría Hermes Trismegisto, pues el todo es mente, ¿no? El todo es mente, y la mente fue solidificando en algún momento, ¿no? A través de la materia. Pero bueno, pues les agradezco mucho, señores, esa nos fue la hora de este primer programa. Gracias por su compañía, muy rico volver a sentarnos a jalarnos de las greñas. Bueno, los que todavía tenemos un poquito de greñas. Se pone divertido. Yo ya dentro de poco ya no. Me da mucho gusto verlos. Igualmente. Les deseo lo mejor para este año, tanto a ustedes como a nuestro público, y muchas gracias por estar de nuevo, una vez más grabando a través de la niebla. Claro que sí, nos estamos viendo y no olviden, por favor, suscríbanse, denle like, compartan. Compartan, Sin recomienden. ustedes no somos nada. Exacto. Sí, si llegamos a 10,000 suscriptores, Raúl se va a encuerar, entonces vale la pena. No. Ya que dijo Güey, que pues los está, vamos a perder de un día a otro, güey. No. ya que dijo que está tan chingón, que tan fuerte, tan puesto, tan dado. Digo, lo que Sí, tienes sí, altura, sí. ¿qué mides? ¿1.90? 1.90, Simón. Sí, ¿no? Ujú. ¿Y tú, Mario, cuánto mides? También 1.90. Ahí está, sí. Llegando a 20,000, el que se encuera es Mario. Ya No, la Pues tenemos. imagínate, güey, si nos morimos los tres juntos, iban a decir, no, ay, mira, este güey iba a evolucionar aquí, pero ya no llegó. Esta raza es la fea, güey. Esta Mira, raza es la cabrón. chida. Ya te iba a decir algo. No me hagas hablar, güey. El cartílago Qué se bueno, güey. conserva. Termina el programa y ya le dices. El cartílago se conserva, si no, ahí les gano, güey. Esto fue a través de la niebla. Muchas gracias por escucharnos. Adiós a Nos todos. vemos Que estén muy pronto. bien. Saludos. Bye.